¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo está dividido en más de 45,000 denominaciones cristianas? La respuesta te va a congelar el alma. Estás a punto de ver cómo una simple frase, que jamás existió en la Biblia, se ha convertido en el arma más efectiva para desmantelar la única iglesia que Jesús fundó. Si sientes arder tu corazón por la verdad, detente aquí, porque lo que vas a descubrir hoy humilla cualquier argumento protestante y te dará el coraje para defender tu fe. Quédate hasta el final, porque te mostraré la única forma en que puedes blindar a tu familia de caer en manos de esos lobos con piel de oveja. Dale me gusta ahora mismo y comparte este mensaje porque la batalla por las almas comienza ahora. Hermanos, la iglesia tiembla, no por el mundo, sino por la confusión que nos han inyectado. Nos han dicho que solo la Biblia basta, la famosa sola escritura. Qué mentira más seductora y peligrosa. Es como decir que un bebé puede nacer sin madre. La madre es la iglesia, y la Biblia es su hijo. ¿O acaso la Biblia cayó del cielo en un rayo de luz en el año 50? No. Claro que no. Aquí te va la verdad que la historia y la propia escritura gritan en tu cara y que los protestantes jamás podrán refutar. El problema que enfrentamos es que nos han quitado un tesoro, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, reemplazándola por simples símbolos vacíos. Y el arma que usaron para ese robo fue precisamente la sola escritura. Si no necesitamos la tradición, si no necesitamos el magisterio, entonces, ¿quién decide lo que significa la Sagrada Cena? Cada uno, ¿verdad? Y ahí tienes las 45,000 divisiones. En la Iglesia Católica no hay debate, es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Es la verdad sacramental, el daga que traspasa toda duda. Mira la historia, querido hermano. Cuando San Pablo escribía a los tesalonicenses, ¿tenían ellos un Nuevo Testamento encuadernado en piel? Imposible. La carta que conocemos como 2 Tesalonicenses 2:15 dice: Así que, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, sea por palabra o por carta. Por palabra, tradición oral. La misma Biblia, el libro que dicen ser la única autoridad, te está diciendo que también hay una autoridad oral. ¿Cómo se atreven a ignorar ese versículo? Lo pulverizan de sus Biblias mentales para poder seguir con su herejía. Piensa en los primeros cristianos. Por más de 300 años, la única Biblia completa era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba disperso en cartas, evangelios, fragmentos. ¿Quién mantuvo la fe? La Iglesia, la tradición viva. Los apóstoles predicaban, morían, y el siguiente obispo, ordenado por ellos, continuaba. La tradición es la cadena de oro que nos une a Jesús. Sin ella, la fe se deshace como arena entre los dedos. La fe del campesino, de tu abuela, la fe que ha sobrevivido imperios y persecuciones, esa fe no se basó en leer un libro, se basó en una persona, en la iglesia que esa persona fundó y en la liturgia que esa iglesia celebró. Aquí está el golpe de gracia. ¿Quién decidió qué libros iban dentro de la Biblia y cuáles afuera? Fue la Iglesia Católica, específicamente en los concilios de Roma y Cartago, unos 1500 años antes de que Lutero naciera. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, puso el sello. Estos son los 73 libros inspirados. Sin la autoridad de la Iglesia, no tendríamos Biblia. La sola escritura es una paradoja que se muerde la cola. Necesitas la autoridad de la Iglesia para tener la Biblia, pero luego usas esa Biblia para negar la autoridad de la Iglesia. Es una locura, es la tiranía del relativismo espiritual. Advertencia a quienes siguen esa doctrina: están construyendo su casa sobre la arena y el diluvio ya viene. Llamado a los católicos pasivos: despierta, la Iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Timoteo 3:15. Imagina a un padre que le entrega a su hijo un manual de instrucciones para toda su vida. El padre le dice: todo lo que necesitas está aquí. Pero luego el hijo ignora la voz, el ejemplo y el cariño del padre y solo se aferra al libro, interpretándolo a su manera. Es un hijo huérfano por elección. El momento en que los protestantes eliminaron la tradición y el magisterio, abrieron una caja de Pandora de interpretaciones. Hoy una pastora te dice que el divorcio es bueno, mañana un pastor te dice que es un pecado mortal. ¿Quién tiene la verdad? Nadie. Es el caos divino. En el catolicismo, la voz de Pedro a través del Papa nos da la roca, la certeza. No hay 45,000 interpretaciones de la Eucaristía, solo una. No hay 45,000 opiniones sobre el matrimonio, solo una. Querido hermano, la sola escritura no es bíblica, no es histórica,
y no es lógica. Es el virus que ha enfermado al cristianismo. Nuestra fe no es un libro, es una persona, Jesucristo. Y esa persona nos dejó una familia, la Iglesia. Y esa familia tiene un tesoro, un sacramento, la Eucaristía, que es Él mismo. Muchos te citarán Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Claro que sí, la escritura es inspirada y útil. ¿Pero dice que es la única fuente? No. La palabra útil del griego ofélimos no significa suficiente sola. Mi martillo es útil para construir una casa, pero ¿puedo construirla solo con un martillo? Necesito clavos, madera, cemento y sobre todo un plano y un arquitecto. La Iglesia es el arquitecto que interpreta el plano, la Biblia. Si la Biblia fuera el único plano, ¿por qué los constructores protestantes tienen 45,000 planos diferentes? La sola escritura tiembla ante la propia lógica gramatical. Ahora, vamos a un ejemplo de la vida real, una historia que me contaron en una misión en la Sierra de Perú. Había una mujer, doña Elena, católica de toda la vida, humilde, que solo sabía rezar el rosario. Un día llegó un predicador de una de esas 45,000 denominaciones, un hombre elocuente, con una Biblia bajo el brazo, que le dijo: «Doña Elena, usted adora imágenes, eso es pecado». La Biblia dice, él la pulverizó con versículos sacados de contexto. Ella, sin la instrucción adecuada, se sintió humillada y abandonó la misa. Su fe se desmoronó, no porque Jesús la hubiera fallado, sino porque la habían separado de la tradición que le daba el contexto. Unos meses después, su nieto, un joven brillante que estudiaba teología, volvió al pueblo. Él la encontró en la duda. Ella le preguntó: «Hijo, ¿es verdad que la Biblia prohíbe las imágenes?». Y el nieto Juan le contestó con una dulzura firme: «Abuela, abre tu Biblia en Éxodo 25, 18, 22. ¿Qué ves?». Ella leyó con dificultad: «Haz también 2 querubines de oro, y los pondrás a los 2 extremos del propiciatorio». El nieto sonrió. «Abuela, ¿quién le ordenó a Moisés hacer imágenes de querubines de oro para poner en el lugar más sagrado, el arca de la alianza?». «Dios mismo». «Abuela, el problema no es la imagen, es si la adoras. Nosotros no adoramos la madera, adoramos a Cristo que está en la misa. El pastor de esa iglesia te mintió al quitarte el contexto completo de la tradición y el magisterio. Ese pastor actuó como un ladrón. Los ladrones no te roban el martillo, te roban el plano completo de tu casa para que nunca puedas reconstruirla. La sola escritura es el ladrón que roba el plano de la iglesia. Aquí es donde el daga sacramental debe clavarse profundamente. Los protestantes usan la sola escritura para decir que la misa no es un sacrificio real, sino solo un recuerdo. Te citan Hebreos 10:14, donde dice que Cristo hizo un solo sacrificio para siempre. Y tienen razón. Pero jamás te dicen que la misa no es un nuevo sacrificio, sino la actualización, la representación incruenta, sin derramamiento de sangre, del mismo sacrificio del Calvario. Es como si el tiempo se detuviera y volviéramos a estar a los pies de la cruz. En el rito protestante tienen símbolos vacíos, pan y jugo, que recuerdan: ¡qué pobre cena! Nosotros, católicos, tenemos la presencia real, el milagro de la transubstanciación. Cuando el sacerdote pronuncia esas palabras, el pan y el vino ya jamás serán lo mismo. Es el mismo Jesús que caminó por Galilea. Esta es la verdad que humilla cualquier argumento de que somos idólatras o que nuestra fe es añadida. La Eucaristía es el centro, es la daga de la verdad. Los protestantes solo tienen la cáscara del cristianismo. Nosotros tenemos el corazón vivo de Jesús. No permitas que te roben ese corazón. Hermanos, el argumento de la sola escritura convierte a cada persona en su propio papa. Imagina un país donde cada ciudadano interpreta la ley a su gusto. Tendríamos 45,000 sistemas legales, ¿verdad? Sería el caos absoluto. Pues eso es lo que ha ocurrido en el cristianismo. Mira la propia Biblia. Cuando el diácono Felipe se encuentra con el eunuco etíope leyendo al profeta Isaías, ¿qué le dice el eunuco en Hechos 8, 30-31? ¿Entiendes lo que lees? Él contestó: ¿cómo podré si alguien no me guía? Ahí está. La propia escritura nos dice que necesitamos un guía, una autoridad interpretativa. Y ese guía es la Iglesia, el magisterio, vivo en los sucesores de los apóstoles. Sin esa guía, sin ese magisterio, la Biblia se convierte en un arma de doble filo que cada uno usa para justificar su propia herejía. Piensa en los niños.
Si le das a un niño un medicamento complejo sin que el doctor le diga la dosis, ¿qué pasa? ¿Se enferma o peor? La Biblia es la medicina de Dios, pero la dosis y el tratamiento solo pueden ser recetados por la Madre, la Iglesia. Advertencia a quienes creen en la sola Escritura. No solo están negando 1500 años de historia cristiana, sino que están desobedeciendo a la propia Biblia que exalta la autoridad y la tradición de la Iglesia. Tiembla la fe que no tiene anclas en Pedro. No se trata solo de versículos, se trata de la fe de los que vivieron inmediatamente después de los apóstoles, los padres de la Iglesia. Hombres como San Ireneo, que vivió en el siglo II, discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Una línea directa con Jesús. ¿Qué decían ellos? San Ireneo, en su obra Contra las herejías, afirma que la tradición apostólica es la norma que debemos seguir, especialmente cuando los herejes, como los de hoy, intentan manipular las Escrituras. Él dijo: la verdadera gnosis, conocimiento, es la doctrina de los apóstoles y la antigua constitución de la Iglesia en todo el mundo, y la manifestación del cuerpo de Cristo según la sucesión de obispos. ¿Ves? Tradición y sucesión apostólica, no solo la Biblia. Ellos vivieron la fe que nosotros heredamos. Negar la tradición es llamar mentirosos a los discípulos de los apóstoles. Hermanos, mucha de la predicación que escuchamos hoy es pura sentimentalidad. Te ofrecen un Jesús cómodo, un evangelio light que no te pide sacrificio. Te dicen solo cree en Jesús y serás salvo. Pero, ¿creer cómo? ¿Creer qué? ¿Creer como el pastor de las 45,000 denominaciones o como la única iglesia que tiene la presencia real? La fe católica es la fe de la cruz, la fe de la Eucaristía, la fe de la tradición viva. Es una fe que no pulveriza la historia, sino que la respeta. Es una fe que no te deja solo con un libro, sino que te da una madre, la Iglesia, y un padre, el Papa. Si has llegado hasta aquí, tu corazón ya está ardiendo. Eres llamado a ser un defensor de esta verdad. Llamado a los católicos: deja de ser un católico pasivo. Conoce tu fe, defiéndela y, lo más importante, vívela. Cuando te pregunten ¿dónde dice en la Biblia qué?, tú responde: ¿dónde dice en la Biblia que la Biblia es la única fuente de fe? El silencio que generará esa pregunta humilla cualquier argumento de la sola Escritura. La doctrina de la sola Escritura tiembla ante la historia y ante la propia Biblia. Ella te invita a ser tu propio papa, tu propio intérprete. Pero Jesús nos llamó a ser un rebaño bajo un solo pastor. No caigas en la trampa de la soledad espiritual. Aférrate a la tradición, al magisterio y a la Eucaristía. Ahí y solo ahí encontrarás la verdad completa. Si esta verdad te ha tocado el alma, no te detengas. Dale clic al video que aparece ahora mismo en tu pantalla para descubrir el único sacramento que jamás podrán replicar.